Los saludo. Mi nombre es John Alexander Quiñones. Pertenezco a la Iglesia de Bogotá. Me gustaría compartir mi testimonio con ustedes, pero primero me gustaría que me acompañaran en una corta oración. Padre, amado Dios y amado Rey, gracias, Señor. Pues es por tu gracia, Señor, que estoy en esta noche aquí, Señor, compartiendo con estas personas, amado Dios y amado Rey de la Gloria, Señor, para así como poder compartir mi testimonio de cómo, Señor, tú me alcanzaste, Señor, de cómo tú me diste vida, amado Dios y amado Rey de la Gloria, Señor, de cómo me salvaste, Padre Celestial. Así, Señor, también poder compartir ese testimonio a otras personas, amado Dios y amado Rey, para que así todos compartiendo el corazón, amado Dios, tu corazón, Padre Celestial, tengamos la fe, tengamos la paz, Señor, tengamos la esperanza, Señor, la certeza, amado Dios y amado Rey, de que un día, Señor, estaremos contigo. Por eso te doy gracias, amado Dios y amado Rey, en esta noche. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, primeramente que pues como ya les había comentado antes, mi nombre es John Alexander Quiñones. Yo nací en la ciudad de Cali. En la ciudad de Cali, pues como toda ciudad grande, muchas veces tiene problemas de orden público, situaciones difíciles que viven día tras día los jóvenes, ¿no? Así yo llevé una vida difícil, una vida como sin esperanza, ¿no? Pero como Dios permite que el hombre pueda tener la fe, pueda tener la esperanza, ¿no? Pueda tener una vida diferente. Los invito, vamos a la Biblia, vamos a leer una porción de la palabra. En el libro de San Juan 6, 39. Dice así: y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que de todo lo que me diere no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en él tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Murmuraban entonces de él los judíos, porque habían dicho: yo soy el pan que descendió del cielo. Y decían: ¿no es este Jesús el hijo de José, cuyo padre y madre nosotros conocemos? ¿Cómo pues dice este: del cielo he descendido? Jesús respondiendo y les dijo: no murmuréis entre vosotros. Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. Hasta el capítulo 44 hemos leído. Como les estaba comentando, ¿no? Así yo llevando una vida perdida, ¿no? Una vida totalmente desordenada, una vida seguida por el deseo de mi corazón, una vida siendo arrastrado por mis pensamientos, como pensaba que yo en mis fuerzas, a mi manera, podía hacer muchas cosas, ¿no? Confiaba muchísimo en mí mismo. Esa situación de confianza de mi corazón me llevó como a cometer muchas situaciones en las cuales mi vida ya se vio comprometida, ¿no? En muchas de ellas comprometí mi salud, porque pues también por mis decisiones caí en el problema del alcohol, en tener problemas con las personas, llevaba una vida totalmente desordenada. Pero en mi corazón yo pensaba que tenía control de todas estas cosas, que así, viviendo de la manera que vivía, estaba haciendo bien, ¿no? Claro, en mi juventud, como muchas personas, como también tenía un concepto de Dios, ¿no? Entonces, yo pensaba que portándome bien,
¿no? Que tratando de mejorar mi conducta, dejando de tomar, dejando de andar con ciertas amistades, eso le agradaría a Dios. Pero como no tenía en cuenta a Dios en realidad, porque tenía solamente un concepto, no conocía al Dios de la Biblia. Esto hacía que cada día como mis decisiones en mi corazón fueran correctas. Eso, como toda esa situación, me llevó a problemas de vida o muerte, donde mi mamá se veía como muy angustiada, muy frustrada por todas estas situaciones, y eso me llevó a la ciudad de Ibagué. En la ciudad de Ibagué, como mi vida tomó un cambio, ¿no? Un vuelco. Ahí, por primera vez en mi vida, por la situación, miré al cielo. A pesar de que no conocía de la Biblia, quise pedir ayuda a Dios, ¿sí? Entonces inició otro proceso en mi vida. Empecé a congregarme, ¿no? Yo dije, yo tengo que agradarle a Dios. Dios, como por gracia, ¿no? Me permitió tener una esposa. Muchas cosas de mi vida cambiaron, ¿no? Gracias a mi esposa yo conocí de la Biblia, ¿no? Entonces empezamos a congregarnos, ella, toda la familia, a congregarnos. Pero empecé en la forma en que yo me congregaba, pensaba que podía agradar a Dios. De esa manera yo vivía, ¿no? Entonces todos los días, constantemente, como trataba de hacer cosas que agradaran a Dios. Trataba de esforzarme para agradar a Dios, luchaba incansablemente para que mis acciones fueran aceptas delante de Dios. Sin darme cuenta, estaba entrando en un mundo diferente, ¿no? Porque a pesar de que leía la Biblia, como no podía entender. Por ejemplo, como en el libro de Génesis, hay una historia muy parecida, una historia muy con la que puedo como identificarme, ¿no? Los invito al libro de Génesis, capítulo 4. Dice, conoció Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín, y dijo, por voluntad de Jehová he adquirido varón. Después dio a luz a su hermano Abel, y Abel fue pastor de ovejas, y Caín fue labrador de la tierra. Y aconteció andando el tiempo, que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová, y Abel trajo también del primogénito de sus ovejas, de lo más gordo de ellas. Y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Y se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. Del capítulo 5 hemos leído. Entonces, como aquí, ¿no? Yo podía identificarme con Caín. Caín fue el labrador de la tierra. Caín, como él en su corazón, quiso como agradar a Dios, ¿no? Quiso mostrar su obra delante de Dios. Entonces fácilmente él desde su corazón dijo, yo quiero agradar a Dios. ¿Cómo puedo agradarle a Dios? A Dios le gustan las ofrendas, ¿no? Entonces él no consideró profundamente, sino que quiso ¿qué? Llevar una ofrenda delante de Dios. Así vivía yo. Yo por causa del pecado, mirando mi condición de pecador, mirando la maldad de mi corazón, vivía muy afligido porque no podía como agradar a Dios, pues la Biblia así lo dice, ¿sí? Que los pecadores ¿a dónde van? Al infierno, pero los justos irán a la vida eterna. Entonces yo por verme como pecador, ¿no? Porque eso le enseñan, ¿no? Usted es pecador. Claro, entonces eso yo aprendí, yo soy pecador. Entonces si yo muero como pecador, ¿para dónde voy? Para el infierno, ¿cierto? Entonces yo no quería irme para el infierno. ¿Qué persona en sus 5 sentidos quiere irse para el infierno, para un lugar de tormento eternamente? Ninguna persona quiere ir a un sitio así.
Cuando yo conocí de eso, claro, yo tampoco quería ir a ese sitio. Entonces en mi corazón nació ese deseo de agradar a Dios. ¿Cómo quería yo agradar a Dios? Yo quería agradar a Dios ofrendando, yo quería agradar a Dios ayunando, yo quería agradar a Dios como realizando muchos actos de mi propio corazón, de mi propia fuerza, el fruto como de mi esfuerzo, ¿no? Entonces, así Caín, ¿no? Caín dice que quiso llevar ofrenda a Dios. Caín dice, el 3, aconteció andando el tiempo que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Entonces, así mi corazón quería presentar una ofrenda a Dios. Pero como la ofrenda que yo quería presentar a Dios, yo no sabía que esa ofrenda que yo estaba ofreciendo era una ofrenda que Dios nunca iba a aceptar. Pero en mi corazón me sentía yo agradado porque era el fruto de mi esfuerzo. Claro, cuando yo realizaba esas actividades, claro, yo ayunaba y habían hermanos que no tenían como esa capacidad de ayunar, ¿no? O que habían personas que por no desayunar, pues obviamente les iba a doler la cabeza, les iba a dar debilidad en el cuerpo. Entonces, al ver que yo sobrepasaba a esas personas fácilmente, mi corazón, ¿qué? Se enaltecía, sin darme cuenta, ¿no? Pero como pasando el tiempo, entonces había muchas actividades que como enaltecían mi corazón. Entonces el pastor de esa congregación, claro, siempre me decía, mi hermano, usted lleno del Espíritu Santo, usted lleno de la palabra. Entonces, claro, todo eso inflaba mi corazón, me llenaba de ego, me llenaba y cada día pues eso me motivaba como a querer llevar más ofrenda a Dios conforme mi propio pensamiento, mi propia voluntad. Pero ¿qué pasó con Caín por querer presentar esa ofrenda de su propio corazón? Dice que, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. ¿Sí? Así igual, cuando llegó el evangelio a mi casa, mi esposa, su corazón estaba muy difícil, porque en la congregación donde nosotros asistíamos, como ella no podía encajar, porque pues obvio, yo podía ayunar varios días, pero ella en su corazón no era capaz. Yo podía llevar una buena y sana relación con muchas personas, pero mi esposa como no tenía esa capacidad, así no tenía, entonces todas esas situaciones la hacían sufrir a ella. Cuando llegó el evangelio a la casa, mi esposa recibió. ¿Cómo llegó el evangelio? Un pastor de la congregación donde nosotros asistíamos, él empezó como a tener muchas dudas sobre lo que se predicaba en ese sitio. Tenía mucho conflicto en su corazón porque había muchas cosas que para él no eran bien. Entonces él pues se quería como desligar del pastor de esa congregación. Un día como nos llegó una invitación y en esa invitación nos invitaron para escuchar el evangelio, a un seminario, lo invitaron a él, perdón. Él fue y escuchó. Y la primera frase que dijo cuando llegó a mi casa me dijo, mi hermano, ahorita sí es cierto de que creo que lo que nosotros predicamos son puras mentiras. Entonces yo le dije, ¿cómo así? No, no puede ser mentira. Me dijo, sí, son mentiras, porque en primer lugar, la salvación no se pierde. Y en segundo lugar, Cristo nos limpió del pecado. Cuando él dijo eso, me pasó como Caín. Se ensañó y se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. Así me ensañé yo contra él y mi semblante también decayó. Me dio mucha ira en el corazón. Me dio mucha rabia. ¿Por qué? Porque podía ver mi obra por el piso. Podía ver mi esfuerzo tirado en el piso. Podía ver toda mi condición. Toda mi condición delante de mí, ¿no? Una persona incapaz de agradar a Dios, una persona que no tiene ninguna capacidad ni ninguna manera de agradar a Dios. Así pude verme yo, pero yo no quería aceptar esa condición, así como Caín, ¿sí?
no quería recibir la palabra de Dios en mi corazón. Pensaba que yo servía a Dios, pensaba que yo agradaba a Dios, pensaba que yo conocía a Dios. Pero cuando la verdad fue revelada a mi corazón, yo no la quería aceptar, porque eso era aceptar de que yo no conocía a Dios, de que yo era 100% equivocado, ¿sí? Entonces con él tuvimos mucho conflicto. Pero un día, leyendo la palabra de Dios, estaba leyendo el verso que leímos ahorita, San Juan, capítulo 6. Pero el verso que entró a mi corazón fue el 44. Dice: ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. Allí empezó una situación en mi corazón. ¿Por qué? Porque al recibir esta palabra comprendí que yo estaba muerto. Comprendí que de mí no podía emanar nada agradable para Dios. Pues un muerto, ¿qué puede hacer? ¿Sí? No hay ninguna manera de que una persona que esté muerta pueda hacer algo, ¿sí? Entonces, en el San Juan 6, 39 dice: y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que todo lo que me diere no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Entonces, ¿cuál es la voluntad del Padre? La voluntad del Padre es que el Hijo dé vida. Pero para que el Hijo dé vida, quien recibe al Hijo tiene que estar muerto. Eso comprendí en ese momento. Yo estoy muerto. Entonces yo meditaba profundamente. Bueno, si yo estoy muerto, entonces las noches que yo me levantaba a ungir los pies con aceite de mi esposa y de mis hijas, los días que yo me levantaba, las noches, las madrugadas en las que me despertaba a ungir las manos de mi esposa y de mis hijas, las madrugadas en que me despertaba a las 2 de la mañana para ungir la cabeza de mi esposa, y de mis hijas. Entonces todo eso, como era una obra que era de mi corazón, una obra que Dios no la podía ver, pues si estoy muerto para Dios, ¿cómo puede ver Dios esa obra en mí? Entonces eso causó en mi corazón gran angustia, causó en mi corazón gran dolor, gran tristeza, porque vivía aferrado a una mentira. Pues no comprendía que Dios me veía a mí como muerto. Pero también fue maravilloso porque me presentó a quien me podía a mí dar vida, a Jesucristo. Cuando en ese momento yo comprendí que estaba muerto, yo quise saber más de la palabra de Dios. A pesar de que mi corazón no lo aceptaba, claro, yo quise como conocer más, como acercarme un poco más. Entonces estaban haciendo unos estudios bíblicos, ¿no? Entonces yo iba al estudio bíblico, pero con un corazón muy arrogante. Yo iba como a criticar, como a ver en qué se equivoca el evangelista, como a verle la falla, ¿no? Buscar como la caída. Pero entre más escuchaba, más podía como comprender, ¿no? Entonces, así como una persona, todos los seres humanos tenemos el conocimiento de Dios, ¿no? Aún el que no cree en Dios, como también tiene, sí, me han hablado de un Dios, pero yo no creo en él, piensa esa persona. Pero como no todas las personas, como conocemos a Dios, ¿no? Pues el Dios que nosotros conocemos es el Dios que tenemos presente según nuestra manera, según nuestro punto de vista. Pero la Biblia nos muestra realmente cómo es Dios, cómo es la voluntad de Dios, cuál es la voluntad de Dios para con nosotros. Entonces aquí dice: esta es la voluntad del Padre, el que me envió. ¿De quién? De Dios. Que todo lo que me diere no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero.
Entonces, la voluntad del Padre, ¿cuál es? Que el Hijo dé vida, que el Hijo resucite. Cuando yo entendí esa voluntad, algo dentro de mí como resplandeció. Fue algo muy maravilloso, ¿no? A pesar de que al principio fue algo difícil, también fue algo maravilloso, porque pude comprender, ¿no? Yo estaba muerto, pero Cristo me dio vida. O sea, ahora ya tengo una vida nueva, una vida santa, una vida justa. ¿Por quién? Por la obra de Jesucristo. Así también como podía ver, ¿no? En el libro de Efesios, capítulo 2, dice así: y Él os dio vida a vosotros. Efesios capítulo 2, vamos a leer desde el 1 en adelante. Dice: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivíamos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Entonces, la palabra aquí claramente me quería enseñar, ¿no? Y Él nos dio vida cuando estaba donde muerto, ¿en qué? En delitos y pecados, en los cuales también anduvimos en otro tiempo, ¿no? Entonces, pero aún así todavía en mi corazón seguía la interrogante. Sí, el Señor nos dio vida. Yo estaba muerto, sí, claro, Él me vivificó. Pero no podía entender aún cómo, ¿sí? Dice, entonces dice el 5, aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia sois salvos. Quiere decir que el Señor me dio vida a mí, no porque yo me la mereciera ni porque yo pudiera hacer algo, sino por gracia. ¿Sí? Era algo que yo jamás podría alcanzar, era algo que yo por más que me esforzara, por más que luchara, jamás podía alcanzar delante de Dios. Dios jamás me podía ver a mí como una persona buena. Entonces, ¿cómo pude yo alcanzar la salvación? Me preguntaba en el corazón. En el libro de Génesis, capítulo 4, cuando leímos, también vemos claramente que Caín, claro, la ofrenda de Caín no fue acepta para Dios, pero la ofrenda de Abel sí fue acepta. Entonces vamos a ver qué tipo de ofrenda presentó Abel a Dios. Dice, y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas, y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda. ¿Sí? Entonces, Caín llevó del fruto de la tierra, pero Abel llevó del fruto de las ovejas, ¿no? Perdón, llevó una oveja, de lo más gordo, dice. Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas, y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda. Entonces, Dios es muy específico en la ofrenda de Abel, ¿no? Pero en la ofrenda de Caín, Dios como no especifica nada, simplemente fue el fruto de la tierra. O sea, para Dios no es relevante qué tipo de fruto haya traído Caín. Simplemente Dios dice que es un fruto de la tierra, o sea que pudo haber sido cualquier cosa, pudo haber sido papa, pudo haber sido sandía, pudo haber sido bananos, pudo haber sido cualquier tipo de fruto de la tierra, así clasificado. Pero hay un fruto que da la tierra, ¿no? Que es muy característico, toda tierra da ese fruto, ¿no? Entonces, pero Dios especifica, y Abel trajo de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas. Entonces Dios muestra con agrado o expresa con mucho agrado sobre la ofrenda de Abel, ¿sí? Una oveja. Entonces
cuando yo miraba esto, como escuchando la palabra, podía entender, ¿no? El Dios no le agrada el fruto de la tierra. Pero cuando Dios creó al hombre, dijo, en el capítulo Génesis 3:17 dice, y al hombre dijo, por cuanto obedeciste la voz de tu mujer y comiste del árbol que te mandé, diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y cardos te producirá y comerás plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Dios, como la Biblia quiere explicar claramente por qué Dios no se pudo agradar de la ofrenda de Abel, ¿no? Claro, Abel, por ser labrador de la tierra, él era una persona con mucha capacidad. Pues todas las personas que labran la tierra pues tienen que desarrollar una fuerza para poderla labrar, ¿sí? Y en ese tiempo pues no había ningún tipo de herramientas ni ninguna forma en la cual ellos pudieran trabajar la tierra, o sea que era algo mucho más difícil de lo que es ahora. Entonces, ¿qué hizo Abel? Abel fácilmente empezó a trabajar, a labrar la tierra conforme está escrito aquí, ¿sí? Pero como Abel olvidó una cosa, que la tierra fue maldita por causa del engaño de Satanás en Adán y en Eva, ¿no? En Adán y en Eva. Entonces, cuando Caín presentó a Dios, ¿qué llevó? Llevó un fruto de maldición delante de Dios. Por eso, como Dios no podía mirar con agrado ese fruto, sino que rápidamente, ¿qué hizo? Desechó. ¿Sí? Entonces es como cuando una persona, digamos una persona es alérgica, ¿no? Por ejemplo, en mi caso yo tengo una alergia al tomate de árbol, ¿sí? Entonces simplemente con que digamos a 5 metros o 10 metros, una persona licúe un jugo o sirva el jugo en un vaso, fácilmente mi organismo inmediatamente ¿qué? Lo rechaza, ¿no? O hay personas que son alérgicas a la fresa, hay personas que son alérgicas a las picaduras de insectos, inmediatamente ¿qué sucede? Su organismo lo rechaza, ¿no? Entonces, así también no necesita una persona como probar o degustar, no, simplemente con ver ya la persona inmediatamente se aleja, ¿no? Porque es algo que es contrario a su naturaleza, ¿no? Así mismo Dios, como Dios es contrario al pecado, ¿no? Dios es contrario a la obra humana, ¿sí? Dios solamente acepta su palabra. Entonces, así también Dios, ¿no? Cuando inmediatamente Dios vio el fruto, la ofrenda que llevó Caín delante de él, Dios inmediatamente no tuvo necesidad de mirar, de analizar profundamente, sino simplemente inmediatamente rechazó. ¿Sí? ¿Por qué? Porque Dios ya sabía, la tierra está maldita por la causa. Y aún así también la maldición no solamente quedó en la tierra, la maldición también se extendió ¿a quién? Al hombre. Dice, espinos y cardos te producirá y comerás plantas del campo. Dice, con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado. Pues polvo eres y al polvo volverás. Entonces quiere decir que el sudor del hombre también es un fruto de la tierra. El esfuerzo humano también es un fruto de la tierra. Entonces cuando yo conocí de que había un Dios, cuando yo empecé a leer la Biblia, yo empecé a mirar con el corazón de Caín.
Así como Caín miraba, ¿no? Yo puedo presentar una ofrenda a Dios. Así yo vivía, ¿no? Yo vivía, yo sé que si yo ayuno, entonces Dios me va a perdonar por mi pecado. Pero resultaba que terminaba el ayuno y tenía un disgusto con mi esposa. Entonces, ¿qué creen que pasaba? O alguna persona me hacía dar mal genio. Entonces en mi corazón maldecía. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasaba? Inmediatamente, volvía y pecaba. Entonces, por volver a pecar, por tener esa conciencia de pecado, inmediatamente volvía otra vez ¿a qué? A ceros. Quedaba otra vez en la maldición, pero no quería vivir en la maldición. Yo quería tener la bendición de Dios, como dice el libro de Deuteronomio capítulo 28. Los invito a que vamos al libro de Deuteronomio. En el libro de Deuteronomio capítulo 28 es algo muy curioso, ¿no? Porque dice bendiciones de la obediencia. Entonces, como una persona leyendo la Biblia fácilmente puede considerarse que puede ser obediente, ¿no? Viendo la ley, viendo los mandamientos de Dios. Pero se considera, piensa que externamente puede cumplir, pero en su corazón una persona no puede alcanzar esa capacidad. Entonces aquí aparece bendiciones de la obediencia. Dice, acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra. ¿Quién no quiere ser exaltado? ¿Quién no quiere verse como por encima de los demás? Ese es el corazón del hombre. Cuando yo escuché esta palabra, dice, te exaltará. A mí se me olvidó lo que Dios había dicho atrás. Dios dijo, acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy. Dios no dijo para poner por obra 1 o 2 mandamientos, dijo para poner por obra todos sus mandamientos. ¿Sí? Entonces solamente el corazón se quedó en la palabra que Dios te exaltará. Entonces por mucho tiempo yo vivía así, queriendo cumplir la ley de Dios, queriendo guardar los mandamientos de Dios. Quería presentar una ofrenda a Dios del fruto de la tierra, o sea, de mí mismo. Yo soy obediente, yo soy muy espiritual, yo me levanto a las 2 de la mañana a orar a Dios y a leer la Biblia hasta las 6 de la mañana, luego me voy a trabajar, al mediodía vuelvo y oro, leo la Biblia y llego y por la tarde vuelvo y oro y leo la Biblia y ayuno y hago buenas dádivas, no digo groserías. Pero eso solamente lo podía tener externamente, ¿no? Y eso daba aliento a mi corazón. Cuando yo hablaba con mi esposa sufría mucho porque pues ella cuando ella le da mal genio se le nota, ¿no? Y pues cuando a una persona se le nota el mal genio no se expresa de muy buena manera. Entonces yo le decía, mi amor, es que nosotros somos cristianos. Nosotros no podemos hablar así. ¿Cómo se le ocurre que usted va a tener mal genio si la ira es del diablo? ¿Cómo se le ocurre que usted le va a dar celos si los celos son del demonio? ¿Cómo se le ocurre que usted se va a comportar así? Si una persona le pide un favor, usted tiene que hacérselo porque así dice la palabra, ¿no? Pero en realidad, claro, por fuera usted puede ayudar a una persona, ¿no? Pero en su corazón, en el fondo de su corazón, llega el pensamiento, esta persona se está aprovechando de mí, esa persona se está apoyando mucho en mí, esa persona tiene mucha confianza. Sí, esta persona usa, eso llega al corazón. Pero como está solo en nuestro corazón, entonces por fuera como sonreímos, no, tranquilo, no se preocupe, lleve lo que necesite, ¿sí? Pero por dentro, ¿cómo está? Yo no debería de ser así, ¿no? Debería de no ser tan permisivo con el vecino, debería de no ser tan confiado con las personas, así piensa, ¿no? Entonces así yo vivía hipócritamente, queriendo cumplir muchas cosas, queriendo agradar a Dios por mi esfuerzo.
Pero el capítulo 15, como dice, pero acontecerá que si no oyeres la voz de Jehová tu Dios para procurar cumplir todos sus mandamientos y sus estatutos que yo te intimo hoy, que vendrán sobre ti todas estas maldiciones y te alcanzarán. Entonces yo pensaba que podía alcanzar la bendición, pero no entendía que yo vivía bajo la maldición, porque trataba de cumplir la ley, pero no podía. Trataba de agradar a las personas por mi esfuerzo, trataba de agradar a Dios a mi manera, ¿no? Así vivía, tratando de ser buena persona, tratando de mostrar un buen corazón ante Dios y ante las personas. Entonces constantemente presentaba una ofrenda que no era agradable a Dios, sino una ofrenda que Dios constantemente rechazaba, sin que yo me diera cuenta. Pero como también la Biblia nos enseña, ¿no? ¿Cómo podemos presentar una ofrenda delante de Dios? Entonces, en el libro de Levítico, capítulo 4, versículo 27, explica claramente. Levítico capítulo 4, verso 27. Entonces dice, si alguna persona del pueblo pecare por yerro, haciendo algo contra alguno de los mandamientos de Jehová en cosas que no se han de hacer, y delinquiere, luego que conociere su pecado que cometió, traerá por su ofrenda una cabra sin defecto, por su pecado que cometió, y pondrá su mano sobre la cabeza de la ofrenda de la expiación y la degollará en el lugar del holocausto. Entonces, la Biblia quiere enseñar algo muy, muy, muy importante para la vida del creyente, ¿no? Para la vida del justo. Dios quiere enseñar que no es por el esfuerzo humano. A pesar de que nuestro punto de vista nos quiere engañar y nos quiere hacer ver que podemos hacer algo para agradar a Dios, como no es así, porque Dios no recibe nada de nosotros. Dios, aquí la palabra dice, si alguna persona del pueblo pecare por yerro haciendo algo en contra de alguno de los mandamientos de Jehová en cosas que no se han de hacer y delinquiere, luego que la persona conociere el pecado que cometió, traerá por su pecado una cabra, ¿sí? Y pondrá las manos sobre la ofrenda y la degollará. Entonces quiere decir que el pecado no es algo que yo me pueda quitar. El pecado es algo que puede ser traspasado. ¿A quién? A una ofrenda. Una ofrenda que va a pagar por mi pecado. Porque si yo moría en la condición de pecador, inmediatamente, ¿para dónde me iría? Para el infierno. Obviamente yo no quería ir al infierno. Y tampoco es la voluntad de Dios que el hombre vaya al infierno, ¿no? Pues el hombre no fue creado para el infierno, sino para vivir con Dios. Cuando yo comprendí esto, mi vida fue muy diferente, porque comprendí que mi pecado había sido perdonado, había sido quitado de mí. ¿Cómo había sido quitado? Así como lo dice el libro de Levítico. Entonces dice, luego que conociere su pecado que cometió, traerá por su ofrenda una cabra sin defecto por su pecado que cometió. Entonces yo estaba muerto. ¿Qué me podía dar a mi vida? Este sacrificio podía darme vida. ¿Por qué estaba muerto? Por mi pecado. Pero ¿cuál pecado era la cuestión? ¿Cuál pecado? Entonces yo pensaba que por mentir, que por tener malos pensamientos, que porque hubo un tiempo que fumé cigarrillo, porque hubo un tiempo que consumí alcohol, porque decía malas palabras. Entonces yo pensaba que eso era el pecado que me iba a llevar al infierno. Pero en realidad ese no era el pecado que me iba a llevar al infierno.
Ese era el fruto de ese pecado que me iba a llevar al infierno. ¿Qué me iba a llevar al infierno? El estar apartado de Dios, el estar muerto, ¿sí? Esa condición de muerto, de estar alejado de Dios, era la cual me iba a llevar al infierno. Pero como Dios en su infinita misericordia, ¿qué hizo? Preparó una ofrenda. ¿Para qué? Para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna, ¿no? Pues esa es la voluntad del Padre, que todo lo que le dé al Hijo lo resucite. Así yo pude entender, la voluntad de Dios no es que yo vaya al infierno, sino que la voluntad de Dios es que yo tenga vida eterna. Los invito otra vez al libro de San Juan 6. Entonces dice 44. Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. Entonces, yo estaba muerto, pero si Dios no me lleva al Hijo, como Él no me podía dar vida, ¿no? Y sin vida, pues, ¿cómo puede agradar a Dios una persona? Una persona solamente puede agradar a Dios, ¿cómo? Escuchando la palabra de Dios, recibiendo la palabra de Dios. Eso es agradable para Dios, que escuchemos su palabra. ¿Sí? No que hagamos, que tratemos de hacer algo para agradarle, que tratemos de hacer algo como para comprar el favor de Dios. No. Entonces, en el libro de Isaías, capítulo 53, habla claramente cómo este cordero pudo como revivir, ¿no? Todo lo que estaba muerto. Sí, entonces dice, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él, y como raíz en tierra seca. No hay parecer en él, ni hermosura le veremos, mas sin atractivo para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no le estimamos. Ciertamente él llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos. Como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Entonces, como el primer punto que yo tenía era que era pecador, ¿no? Pero la segunda parte no la podía como comprender, ¿no? Vivía como ciego, vivía en tinieblas. Pensaba que yo le podía agradar a Dios por el fruto de mi esfuerzo, por mi obra, ¿no? Así yo vivía. Como cuando yo leí esta palabra, fue algo aún más maravilloso, porque yo pude entender, ¿no? Como Dios tomó mi pecado y lo puso como sobre el Señor Jesucristo. ¿Sí? El Señor Jesucristo no hizo nada para merecer ese castigo que padeció, pero a Dios le pareció bien cargar el pecado, no solo el mío, sino el de todos nosotros, sobre el Señor Jesucristo. Pero como
así como dice la palabra, ¿no? Mas herido fue por nuestras rebeliones y morido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él y por su llaga fuimos nosotros curados. Dice el 4, ciertamente él llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Entonces, cuando yo veía las películas de Semana Santa, como así lo veía, ¿no? Ah, pobrecito, ¿cierto? Pero como yo no podía entender, pobrecito, el pobrecito era yo. Sí, que no sabía qué carga llevaba sobre mis hombros, toda la maldad que llevaba sobre mí. Pero Dios, en su infinita misericordia, tomó toda esa maldad y la puso ¿dónde? ¿Quién? Sobre el Señor Jesucristo. Él cargó todas mis rebeliones, cargó todas mis iniquidades, cargó todos mis pecados. ¿Sí? El castigo de mi paz, Dios lo puso sobre él. Y por su llaga fui yo sanado, ¿no? Así pude comprender, Dios me dio una nueva vida, Dios me dio la esperanza, Dios me dio la fe, ¿no? Entonces, en el libro de Efesios capítulo 2, así muestra. Así dice Efesios capítulo 2. Dice, el capítulo, Efesios capítulo 2, 8 dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Entonces también, ¿sí? Dando la salvación, Dios dio la fe, ¿no? Pero no es algo, un don mío, no, es el don que Dios nos da a todos. ¿Para qué? Para creer en la obra del sacrificio del Señor Jesucristo. Porque yo muchas veces leí la Biblia, ya la llevaba leyendo como 4 o 5 veces, llevaba leyendo la Biblia. Y yo en mi corazón sentía que algo no estaba bien, pero no podía comprender. Si Dios no me da la gracia para comprender, como yo así no había podido alcanzar la salvación, ¿no? Sino que simplemente había seguido así como en esa vida vana, en esa vida tratando de agradar a Dios, tratando de esforzarme para agradar a Dios a mi manera, ¿no? Pero cuando comprendí esto, fue algo muy maravilloso, porque pude entender que la vida mía no era solamente el fruto de mi esfuerzo, sino que era la obra de Dios manifestándose delante de mí, para pasarme de las tinieblas a la luz, para darme una condición totalmente diferente. No vivir por mi esfuerzo, no vivir por mi obra, sino vivir solamente por la voluntad de Dios. Así Dios como me permitió, ¿no? Entrar al seminario para así aprender a vivir por medio de la fe. No como vivía antes, ¿no? Porque antes yo pensaba, ¿no? Cuando me congregaba en ese otro sitio, yo pensaba que tenía la fe. ¿Sí? Entonces, pero esa fe era simplemente una fe la cual estaba basada en mi esfuerzo, una fe que estaba basada en mi obra, una fe que estaba basada en lo lógico, ¿no? Pero a medida que como Dios nos permite, Dios nos da la gracia, entonces podemos comprender que la fe no es algo lógico, la fe no es algo que uno pueda calcular, la fe no es algo que usted pueda medir, ¿sí? Como la fe Dios la da, es algo que Él da sin medida, ¿sí? Es algo que no se puede como calcular, nunca uno lo puede mirar. Sí, claro, hay personas que recibiendo la salvación Dios les da mucha fe para avanzar, pero esa fe no se puede medir. También me dio una vida, ¿no? Una vida nueva, una vida espiritual, una vida santa para caminar con Él a través de su palabra, ¿no? Pero igual, ¿no? La vida espiritual no se puede medir. Ninguna persona puede verse más espiritual que otra, como muchas veces en el sitio donde está, como nos enseñaban, ¿no?
sino que la vida espiritual es algo también que es sin medida, es como la vida de las personas. Ninguna persona puede vivir más que otra persona. O sea, en el mundo secular puede vivir más tiempo, ¿sí? O menos tiempo, pero no puede vivir más o menos, ¿sí? Para cada uno tiene sus 24 horas y va a vivir sus 24 horas día tras día, como las viva, pero va a vivir igual. Entonces, así mismo como la vida espiritual, también Dios nos regala así. También dice la palabra, todos nosotros nos descarriamos como ovejas. Cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Como así yo viví mucho tiempo, ¿no? Descarriado. Tenía mi propio camino, ¿no? Pensaba que yo podía agradar a Dios a mi manera. Ese es un camino. Cada persona, por la vida que lleva, recorre su propio camino. Dos personas pueden ir por la misma acera caminando, uno delante del otro, o tal vez juntos a la par. Pero lo que vive el uno no es lo mismo que lo que experimenta uno, no es lo mismo que experimenta el otro, ¿no? Cada uno tiene una percepción de la vida totalmente diferente. Y esa percepción de la vida que tenemos nos permite trazar a nosotros un camino, ¿no? Y con base a ese camino nosotros queremos hacer nuestra vida, ¿sí? Entonces cada uno quiere vivir la vida como bien le parece, ¿no? Así dice aquí, ¿no? Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, ¿sí? Entonces así yo vivía. Tenía un camino totalmente diferente, ¿no? Tan diferente era que yo pensaba que cualquier persona de cualquier denominación como podía tener la salvación, ¿sí? Porque yo calculaba, ¿no? Yo calculaba, es que esta persona es muy buena y esta persona no es tan buena, pero van a la misma congregación. Entonces yo pensaba, como ellos alaban a Dios, entonces yo pensaba que todas las personas como alabábamos al mismo Dios, pero resulta que cada persona tiene un concepto de Dios forjado en su propio camino, ¿sí? Entonces, conforme al camino que yo llevaba, yo pensaba, Dios me escucha, yo le sirvo a Dios, yo soy buena persona, yo no me meto con nadie, eso es lo importante. Esa era la base de mi vida de creencia. Pero cuando descubrí en la Biblia que no era así, sino que era a través del sacrificio del Señor Jesucristo, no por ningún tipo de obra humana ni por voluntad propia, sino por la gracia, ¿no? Por la fe. ¿En quién? En el sacrificio de Cristo. Entonces yo descubrí eso, bueno, me lo predicaron, ¿no? Y esa verdad se manifestó en mi corazón. Entonces, no es por lo que yo haga, no es por mi esfuerzo, no es por mi obra, sino por Cristo Jesús, que fue el que me salvó, el que me rescató, ¿no? El que me liberó. Dice, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Aún como fácilmente yo me he equivocado, fácilmente yo cometo errores, fácilmente fácilmente caigo, ¿no? Fácilmente caigo. Pero ¿quién me levanta? La palabra de Dios. Dios me levanta y me recuerda, tú no eres justo por tus obras, porque si yo fuera justo por mis obras, créame que no me salvaría. Jamás podría ir al cielo por mi esfuerzo, por mi obra, porque mi obra es vana. ¿Sí? Sino ¿por qué? Por la gracia que Dios me ha dado, ¿no? Por el sacrificio del Señor Jesucristo, porque Él llevó todo mi pecado, me dejó limpio, ¿sí? Cogió y quitó toda la maldad de mí y me dio su justicia, me dio sus vestiduras.
así me permitió ser una persona justa, santa y perfecta. Entonces, yo, ¿dónde pude comprender eso? En el libro de Hebreos. En el libro de Hebreos, capítulo 10, dice, primero vamos a mirar San Juan 39, 6:39, perdón. San Juan 6:39 dice, y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que todo lo que me diere no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero, ¿no? Y en Hebreos capítulo 10, verso 10, dice así, en esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez y para siempre. Entonces así pude comprender, ¿no? La voluntad de Dios es que todo lo que le da el Hijo lo resucite. Pero en esa voluntad somos que lo que Cristo resucita es santificado. ¿Mediante qué? Mediante la ofrenda de su propio cuerpo, hecha una vez y para siempre. Entonces, si yo me ponía a meditar, ¿no? Dios es eterno. Jesucristo también es eterno. El sacrificio de Cristo es eterno. La sangre de Cristo también es eterna. Entonces el perdón que yo recibí, por ende, tiene que ser eterno. ¿Sí? Entonces dice, en esa voluntad somos santificados. ¿Durante cuánto tiempo? Eternamente. Mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez y para siempre. Quiere decir que es una ofrenda a perpetuidad, es eterna, ¿sí? Entonces dice Hebreos 10:14, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Entonces Dios quiere dar a entender algo muy especial. Dios quiere dar a entender que a través del sacrificio del Señor Jesucristo, somos como santificados eternamente, mediante la ofrenda, somos santificados para siempre, ¿no? Y el 14 dice, porque con una sola ofrenda hizo perfectos también. ¿Hasta cuándo nos hizo perfectos el Señor Jesucristo con su sacrificio? Para siempre. ¿Sí? Y en el verso 17 dice, y añade, nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Cuando yo recibí esta palabra en mi corazón tuvo mucha paz. Porque dice, y nunca más me acordaré de los pecados de ¿quién? De mis pecados, de nuestros pecados. Dios quiere compartir su corazón para con nosotros. Dios quiere darnos a entender que la obra que hizo el Señor Jesucristo es una obra perfecta, una obra de amor, ¿sí? Una obra de misericordia, en la cual Él quitó toda nuestra maldad, todo lo que nos impedía acercarnos a Dios, lo quitó. ¿Cómo lo quitó? Con una sola ofrenda. Todo lo que se había dañado, todo lo que se había perdido, lo hizo perfecto. ¿Hasta cuándo? Para siempre. Esa palabra para siempre no tiene ningún tipo de doblez. Para siempre significa para siempre. ¿Sí? Y en Dios no hay variación. ¿Sí? Entonces, la palabra de Dios en una parte dice, Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepiente. Entonces dice, para siempre quiere decir para siempre. Dice, y añade, nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Pues donde hay remisión de estos, no hay más ofrenda por el pecado. Entonces, donde hay remisión de pecados, dice la palabra, no hay más ofrenda por el pecado. Quiere decir que el sacrificio del Señor Jesucristo llevó para siempre, ¿qué? Todo el pecado.
nos dejó limpios del pecado. Pero, lastimosamente, como uno por desconocer esto, por desconocer esta verdad, ¿qué trata de hacer? Trata de manifestar una ofrenda ante Dios para poder quitar de en medio, ¿qué? El pecado. Trata de manifestar una ofrenda ante Dios para santificarse a sí mismo. Pero en realidad, si Dios no nos santifica, como yo no me puedo santificar. Y eso pasó con Caín. Entonces, Caín, ¿qué quería? Caín miró su corazón, ¿no? Caín miró, Dios es grande sobre todos. Y él tal vez escuchando a sus padres, ¿no? Padres, ¿por qué los echaron del paraíso? Entonces sus padres dirían, porque pecamos, ¿no? Entonces él pensando, pero ¿por qué pecaron? Sí, menospreciando a sus padres, pensó, yo puedo presentar una ofrenda a Dios, una mejor ofrenda a Dios, para reivindicarme con Dios, ¿cierto? Para estar bien con Dios. Quería como mejorar su relación con Dios. Entonces, ¿él qué quiso hacer? Quiso preparar una ofrenda mejor que la que Dios ya había preparado para quitar de en medio el pecado. Y esa ofrenda que él quiso preparar, como lo llevó a ¿qué? A matar a su hermano, ¿no? A que su corazón se llenara de odio, de resentimiento contra su propio hermano. ¿Sí? Así como quiso verse mejor que su hermano. Pero como Dios conoce nuestros corazones, Dios sabe que en nuestro corazón no hay nada bueno, que nuestro corazón es de continuo solamente al mal. Así lo dice el libro de Génesis, ¿no? Génesis 6:5 dice así claramente. Dice, y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Pero yo, por no conocer esta palabra, ¿cómo vivía? Vivía como Caín, queriendo presentar una mejor ofrenda que la que Dios ya había preparado para agradar a Dios, constantemente tratando de esforzar, tratando de cumplir la ley, tratando de guardar los mandamientos. ¿Sí? Pero cuando recibí la palabra de la salvación, pude entender, en mí no hay nada de lo cual Dios pueda agradarse. Lo único que hay dentro de mí en lo cual Dios se agrada es en Jesucristo, que fue el que murió y resucitó, el cual me santificó, me justificó y me perfeccionó, para gloria y alabanza de Dios, ¿no? No por mi esfuerzo ni por mi obra, sino por la misericordia de Dios. ¿Sí? Muchas gracias. Bueno, este es el testimonio que quería compartir con ustedes, ¿no? Vamos a orar. Padre, amado Dios y amado Rey de la Gloria, Señor, te doy gracias, amado Padre, como por esta salvación tan grande, Señor, la cual nos has regalado, amado Dios y amado Rey, que es a través de tu Hijo Jesucristo, Señor, el cual murió y se entregó a sí mismo, Señor, por quitar de en medio el pecado, Señor, esa barrera que nos impedía, Señor, poder comunicarnos contigo, Señor, poder tener esa comunión contigo, poder escuchar tu palabra, poder caminar contigo, amado Dios y amado Rey de la Gloria, Señor. Por eso, como te damos gracias, Señor, por este tiempo tan maravilloso, Señor, de verdad que me siento muy contento, Señor, por esta gracia tan grande, Señor, de poder compartir tu palabra, compartir tu corazón, Señor, con las personas que en este momento están conectadas, Señor. Te pido, Señor, que como así podamos como compartir más, Señor, a muchas personas más, Señor, podamos compartir tu corazón, Señor, así la fe y la esperanza, Señor, la misericordia y la paz. Por eso te damos gracias, amado Dios y amado Rey, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.